La gente del mar nos ha ido contando a lo largo de la historia no solo cuentos de piratas, de barcos fantasmas o de criaturas legendarias. También las leyendas de los marinos nos cuentan historias muy lúgubres, casi de terror, cuando los barcos atracaban en un puerto con la tripulación toda apestada y muchas veces esas embarcaciones eran quemadas antes de desembarcar, aunque todavía hubiera personas vivas en ellas, sin piedad y sin miramientos. En Pax Augusta os proponemos una reseña breve sobre barcos que pasaron a la historia por una mala fama, ser portadores de virus y propagar epidemias. Las galeras de la peste negra, Génova 1347. Desde luego, estas galeras genovesas del año 1347 de Nuestro Señor no serían los primeros barcos en propagar una epidemia mortal. A lo largo de los siglos en los mundos conocidos, en este caso el Mediterráneo, la propagación global de enfermedades se había dado por culpa de los enfermos, asintomáticos o no, viajeros de barco. Lo que hace famoso a este caso es que, por primera vez, hubo una clara conciencia de que en esas galeras se llevaba a la muerte. Los mercaderes genoveses que habían huido en ellas del asedio de Caffa, en la actual Crimea, estaban contagiados de peste negra por haber sido víctimas de la infame estrategia de sus asediadores mongoles de lanzar cadáveres infectados por encima de las murallas. La huida desesperada de estos colonos. Recordemos que Caffa era una colonia mercantil genovesa en el Mar Negro. Incluso embarcaron a moribundos en las galeras. Corrió rápido por toda Europa como una noticia portadora de muerte. Advertidos por mensajeros, ningún puerto avisado en ese trayecto de regreso a Génova iba a permitir su entrada. Así, la ruta de vuelta a casa de estas personas resultó una pesadilla. La docena de galeras donde viajaban no encontraba lugar para hacer escala hasta que llegaron a Mesina, Sicilia, donde nada sabían de su situación. Fueron pocos días los transcurridos hasta que los sicilianos, al ver a tanto marinero moribundo, los expulsaron. Pero ya era demasiado tarde, las ratas habían saltado a tierra. Todavía intentaron un último desembarco a la desesperada en su propia casa, la República de Génova. Pero avisados en la ciudad de su grave estado, serían recibidos con flechas incendiarias con la intención de quemar las galeras antes de llegar al puerto genovés. Algunas de estas apestadas galeras logró fondear cerca de la costa y los tripulantes que llegaron a tierra se dispersaron por los bosques de alrededor. También en este caso las ratas y pulgas infectadas lograrían huir y alcanzar las calles de la villa. La plaga, entre la escala de Mesina y la llegada a Génova, tuvo esos dos focos que generaron una de las peores pandemias de peste negra de la historia de Europa, donde se calcula que fallecieron cerca de 25 millones de personas. El siglo XIX, la era de las grandes migraciones europeas a América y de los barcos leproserías. Aquellas galeras genovesas medievales formarían parte de la leyenda de los barcos fantasmas. Una historia fantástica pero basada en hechos reales. Ocurriría muchas veces como en el caso genovés. Los barcos infectados que no conseguían ser recibidos en un puerto acababan a la deriva, muriendo toda su tripulación y si no se hundían terminaban encallados en cualquier roca o playa, siendo pasto de los saqueadores que no hacían otra cosa que propagar más la enfermedad. Estos barcos fantasmas abundarían en la época de las exploraciones, largas navegaciones y de los legendarios corsarios. Siglos XVI y XVII sobre todo, donde se consolidaría la leyenda del buque fantasma tripulado por muertos vivientes, no siendo en realidad más que barcos apestados dejados a su suerte. Pero en el siglo XIX las revoluciones sociales nos harían más civilizados. Ya no se abandonarían a tan trágico destino a las embarcaciones con pasajeros y tripulación enfermos de pandemia. La ciencia había avanzado en todos los terrenos, aunque en el transporte se podría decir lo había hecho en mayor proporción que en la medicina. Los barcos eran más veloces y algunos con motores de carbón, propagándose a mayor velocidad las posibles pandemias que ahora serían mundiales con los viajes alrededor del globo. Sin embargo, en la medicina todavía no se alcanzaron avances como el de identificar el origen en un virus de una pandemia. Un caso que nos sirve de mejor ejemplo de esta época fue el del buque de guerra USS Susquehanna y su incidente de 1858 en la bahía de Nueva York. Este barco era un navío de la Armada de Estados Unidos tipo transición, entre velero y vapor, fragata de ruedas, que sirviendo en San Juan de Nicaragua sufrió un severo brote de fiebre amarilla. La oficialidad del buque ordenó incrementar la limpieza, pero los enfermos no paraban de aumentar. No sabían, pues la ciencia médica todavía lo desconocía, que la fiebre amarilla era provocada por el mosquito Aedes aegypti. Al llegar a la bahía de Nueva York buscando auxilio con más de la mitad de la tripulación contagiada, para sorpresa de los militares fue obligado a detenerse y no entrar al puerto.
El USS Susquehanna fue retenido en la zona de cuarentena de Staten Island. Es decir, en la zona donde confluían de manera masiva miles de emigrantes que llegaban a Estados Unidos por Nueva York. Este caso fue uno de los detonantes de las conocidas como revueltas de la cuarentena de 1858, donde los ciudadanos de la gran ciudad, temiendo que navíos militares del tipo Susquehanna en misiones en lugares como el Caribe y los barcos de emigrantes trajesen la muerte en forma de epidemias a sus calles, decidieron como radical protesta quemar el hospital de cuarentena, el Marine Hospital. Protestas ante la llegada de barcos de emigrantes con posibles contagiados en alguna pandemia fue un hecho habitual en esos años finales del siglo XIX y principios del XX, caracterizados por la emigración masiva de europeos y asiáticos a todo el continente americano. No había nada de paranoico o de temor infundado. La problemática del cólera en los buques de inmigrantes en esos tiempos resultó todo un reto para la incipiente atención sanitaria universal. Las causas eran inevitables. Un hacinamiento en el entrepuente de cientos de personas en espacios con poca o nada ventilación, y además el cólera también se propagaba por la contaminación en el agua dulce de las bodegas. Sedientos y hacinados, algunos no terminaban el viaje, calculándose una mortalidad del 10% del pasaje en alta mar. Hasta aquí este nuevo artículo de Pax Augusta, convertido en vídeo para el único canal de YouTube sobre civilización y barbarie. Gracias por vuestro interés y hasta la próxima.